La fuga de 96 horas de la oscuridad de Teherán a la luz de Madrid. En este preciso instante, 4 personas están siendo cazadas con una furia demencial por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. La razón es que la familia de uno de los científicos de élite de la República Islámica ha desaparecido en plena noche. Estas personas, que habían recibido los más altos favores del líder supremo, lo han arrojado todo por la borda para huir. ¿Qué descubrieron para tomar una decisión tan arriesgada que ponía en juego sus vidas? ¿Y cómo lograron atravesar una red de vigilancia tan sólida como una fortaleza de acero para alcanzar la libertad? A partir de ahora, les contaré el asfixiante viaje de 96 horas que vivieron. Advierto que algunos detalles han sido modificados para garantizar la seguridad de los protagonistas. Mi nombre es Sofía. ¿Me creerían si les dijera que una vez estuve explicando ecuaciones de fusión termonuclear frente al mismísimo líder supremo? Y lo que es más, solo tenía 17 años. Cuando gané mi segunda medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Física, fui aclamada como el futuro de la ciencia iraní. De pie en el podio, viendo cómo se izaba lentamente la bandera de mi patria, no pude contener las lágrimas. Líder supremo, le dedico esta gloria a usted. Mi grito fue transmitido en directo al mundo entero. Al día siguiente, a mi regreso a Teherán, ocurrió algo increíble. Señorita Sofía, el líder supremo la convoca de inmediato. 3 oficiales de la Guardia Revolucionaria se presentaron en mi casa al amanecer. Mi padre era profesor de física nuclear en la Universidad Nacional de Teherán. Mi madre, una investigadora en biotecnología, pero frente a los oficiales de seguridad a esa hora, no pudieron hacer más que temblar. ¿Qué ocurre? La voz de mi padre vacilaba. «Es algo bueno, profesor», sonrió levemente uno de los oficiales. Me llevaron a un salón del Palacio de Golestán. Mis piernas temblaban mientras caminaba por los pasillos de mármol. Cuando la puerta se abrió, el líder supremo estaba realmente allí. Ha llegado nuestra estrella. Se acercó él mismo y me tomó la mano. Parecía mucho más joven que en televisión. «¿Qué te decían esos franceses?», preguntó sonriendo sobre los estudiantes que me habían invitado a la École Polytechnique de París. Pero yo lo había rechazado firmemente, diciendo que no podía abandonar el regazo del líder. «Esa es nuestra estrella», rió a carcajadas el líder supremo. «He preparado un regalo especial». Ese día, a nuestra familia se le concedió un apartamento de lujo en el centro de Teherán, una vivienda de casi 150 metros cuadrados. También recibimos el equipamiento de laboratorio más moderno de Francia, y lo más impactante fue el siguiente anuncio. A partir de hoy, Sofía es investigadora especial del Instituto Nacional de Fusión Termonuclear. Me convertí en investigadora de fusión a los 17 años, la más joven en la historia de Irán. «Gracias, líder», dije entre sollozos. «Haré de nuestro país una superpotencia energética». Desde el día siguiente, mi vida cambió por completo. Despertar a las 5, juramento ante los retratos del fundador, su hijo y el líder supremo. A las 6, al trabajo en el instituto. Investigadora Sofía, hoy realizaremos un experimento para aumentar el tiempo de confinamiento del plasma. Los investigadores senior me trataban con una deferencia especial. Equipos que otros no tocaban hasta los 30 años, yo podía usarlos directamente. Incluso durante el almuerzo, la investigación continuaba. «Señorita Sofía, échele un vistazo a esta ecuación. El cálculo del campo magnético no cuadra. Aquí, el intervalo de integración es incorrecto. Prueba a cambiarlo así». Cuando corregí la fórmula, mis colegas mayores me miraban con admiración. «Es lo que tiene ser un genio». Por la tarde, había clases especiales de adoctrinamiento ideológico. Francia es una nación patética, dependiente del paraguas nuclear de Estados Unidos. Pero nosotros crearemos energía infinita con nuestra propia tecnología de fusión. Yo creía ciegamente en esas palabras. Creía que cuando tuviéramos éxito en la fusión, el mundo entero nos envidiaría. Mi hermano pequeño, Mateo, con solo 15 años,
Ya era considerado un genio de la informática. Incluso participaba en el desarrollo de sistemas de seguridad nacional. Hermana, hoy en la oficina de seguridad he creado un nuevo sistema de encriptación. ¡Qué bien! Ese es mi Mateo. Las cenas familiares eran siempre cálidas. He oído que nuestra estrella ha vuelto a lograr un gran avance, preguntaba mi padre con orgullo. ¿Conseguiste mantener la temperatura del plasma durante más tiempo? 3 segundos. Maravilloso. Nuestra familia está forjando el futuro de la patria. Mi madre recibió un reconocimiento del líder supremo por desarrollar una técnica de modificación genética, y mi padre había aumentado la eficiencia del enriquecimiento de uranio en un 5%. De cara al exterior, éramos una familia de científicos modélica. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que en los ojos de mis padres siempre había una sombra de preocupación. Especialmente mi padre, que suspiraba cada vez que leía revistas científicas extranjeras. En ese momento no lo sabía, pero él ya conocía la verdad. Los fines de semana, solíamos pasear por la orilla del río Karun. En esos momentos, mi padre a menudo decía cosas extrañas. Sofía, ¿qué crees que es lo más importante para un científico? La lealtad a la patria, por supuesto. Sí, pero la búsqueda de la verdad también es crucial. Entonces no entendí el significado de esas palabras. En mi segundo encuentro con el líder supremo, recibí una propuesta aún más sorprendente. Dentro de un año, nos representarás en el Foro Científico Internacional de Lisboa. Debemos mostrarle al mundo nuestros logros en fusión. Será un honor, líder. El líder supremo puso su mano sobre mi hombro. Teniendo un talento como tú, estoy tranquilo. ¿Cómo se van a morir de envidia esos científicos portugueses y españoles? De camino a casa, mis padres estaban extrañamente silenciosos. Solo mi hermano Mateo hablaba sin parar, emocionado. ¡Qué genial, hermana! Vas a ir a Lisboa. Pero en ese momento, no podía imaginar que esa prestigiosa invitación cambiaría por completo el destino de mi familia. Estaba a punto de darme cuenta de que esos días, aparentemente perfectos, eran en realidad la cima de una vida en una prisión gigantesca. Había pasado un mes desde que recibí la invitación para el Foro de Lisboa. Al empezar a prepararme, tuve por primera vez acceso a materiales extranjeros. Aunque eran documentos rigurosamente censurados, incluso en ellos descubrí información impactante. Sofía, este documento es alto secreto. Un oficial de seguridad del instituto me entregó un dossier sellado. Esta es la situación actual de la investigación de fusión en Estados Unidos y Europa. Al abrirlo, casi me quedo sin aliento. Los estadounidenses habían logrado mantener el plasma durante 101 segundos, mientras que nosotros solo habíamos alcanzado los 2 segundos. ¿Es esto cierto?, pregunté con voz temblorosa. Podría ser propaganda occidental exagerada. No te fíes demasiado. Pero los números no mentían. Temperatura, presión, intensidad del campo magnético, todos los indicadores eran precisos. Por primera vez, me di cuenta de lo atrasados que estábamos. Esa noche, Mateo se coló en mi habitación. Hermana, mira esto. Me entregó un pendrive. ¿Qué es? Lo encontré mientras revisaba el sistema de seguridad. Tesis de científicos españoles. Mi corazón se aceleró. Esto era claramente un material traidor. Mateo, no debes mirar estas cosas. Pero tú también tienes curiosidad, ¿verdad? ¿Somos realmente los mejores? En cuanto conecté el USB al ordenador, un mundo asombroso se abrió ante mí. El Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSICS, de España, la Universidad Politécnica de Madrid, prestigiosas sociedades científicas. Innumerables logros de las universidades españolas aparecieron ante mis ojos. Especialmente impactante fue la tesis de un científico español de origen iraní, el profesor Anton Dubois. Había sido nominado al Premio Nobel de Física a los 35 años. Era el logro de un científico de padres iraníes en un entorno de libertad. Hermana, mira esto, señaló Mateo la pantalla. En España, hasta los estudiantes universitarios pueden investigar libremente y asistir a congresos internacionales. Basta ya, todo eso es propaganda americana.
pero mi voz carecía de convicción. Los datos experimentales y las imágenes de las tesis eran difíciles de falsificar. Al día siguiente, ocurrió un incidente extraño en el instituto. Uno de los investigadores senior desapareció de repente. ¿Dónde está el investigador Ali?, pregunté. Ha sido trasladado a un instituto de provincias, respondió fríamente el director. Pero todos sabían que lo habían arrestado por intentar acceder a más revistas científicas extranjeras. Esa noche, se convocó una reunión especial de autocrítica ideológica. Últimamente, entre algunos investigadores, ha habido una relajación de la vigilancia ideológica, dijo un oficial de seguridad, con severidad. Confiar ciegamente en material extranjero es un acto de traición. Todos contuvieron la respiración. Mi corazón se encogió. Pensé en el USB que había visto la noche anterior. Al llegar a casa, le dije a Mateo que se deshiciera del pendrive inmediatamente. ¿Por qué? Todavía no lo he visto todo. El investigador Ali ha sido enviado a un campo de reeducación. Nosotros también debemos tener cuidado. El rostro de Mateo palideció, pero era increíblemente valiente. Hermana, con más razón debemos verlo. Necesitamos saber la verdad. ¿Qué estás diciendo? Tú también lo sientes. Hay algo muy extraño. En realidad, Mateo tenía razón. Cuanto más investigaba sobre la fusión, más dudas tenía. ¿Por qué no se nos permitía asistir a congresos internacionales? ¿Por qué estaba prohibida la colaboración con el extranjero? ¿Por qué todo debía estar siempre envuelto en secreto? Una semana después, cuando mi padre volvió del trabajo, dijo unas palabras extrañas. Sofía, ¿cómo van los preparativos para el foro de Lisboa? La presentación está casi lista, padre. Mi padre guardó silencio un momento y luego añadió. Si allí tienes la oportunidad de conocer a otros científicos, escúchalos con atención. ¿Qué quieres decir, padre? Solo recuerda que el mundo es muy grande. Mi madre miró a mi padre con desaprobación. Sentí que me estaban ocultando algo. Esa noche, escuché una conversación susurrada desde la habitación de mis padres. Es demasiado peligroso. Los niños se darán cuenta. Sofía ya ha empezado a sospechar. No podemos ocultarlo para siempre. Espera un poco más, cuando llegue el momento. No pude oír el resto, pero mi sensación de inquietud crecía. Al día siguiente, Mateo trajo otra noticia impactante. Hermana, he hackeado el sistema de seguridad y he encontrado esto. Mateo, ¿qué has hecho? Escúchame. Nuestra familia está bajo vigilancia especial. ¿Qué? Mateo me mostró la pantalla. En nuestro expediente familiar había una línea en rojo. Vigilancia de nivel 1. ¿Por qué nos vigilan? Quizás porque padre asiste a demasiados congresos en el extranjero. En ese momento, las piezas empezaron a encajar. Los suspiros de mi padre, la mirada preocupada de mi madre y la tensión latente en casa. Nuestra familia estaba bajo sospecha. Hermana, ¿qué hacemos ahora? Por primera vez, el miedo se apoderó de mí. Sentí como la jaula de oro se iba estrechando. Pero entonces, aún no sabía que aquello era solo el principio. Un día, cuando faltaba un mes para el foro de Lisboa, volví a casa del trabajo y me encontré con una extraña escena. 2 coches negros estaban aparcados frente a nuestro bloque de apartamentos y oficiales de la Guardia Revolucionaria entraban y salían. Mi corazón se hundió. ¿Habrían atrapado a Mateo por hackear el sistema? ¿Sería por el USB? Entré en casa temblando y, para mi sorpresa, mis padres y Mateo estaban sentados tranquilamente en el salón, pero sus rostros estaban muy tensos. ¿Qué ha pasado?, pregunté con cautela. Solo una inspección de seguridad rutinaria, hija, respondió mi padre, pero su mano temblaba ligeramente. Los oficiales registraron toda la casa, estanterías, ordenadores, incluso el baño. Profesor Ferrer, un oficial que parecía ser el comandante, se acercó a mi padre. Necesitamos ver los documentos de sus conferencias en el extranjero. Están en mi estudio, todos son materiales aprobados. Los oficiales entraron en el estudio mientras nosotros esperábamos sin atrevernos a respirar. Mateo me apretó la mano con fuerza. Su palma estaba empapada en sudor. Unos 30 minutos después,
Un oficial salió con algo en la mano. ¿Qué es esto? Levantó un pendrive. Mi corazón se detuvo. Era el mismo USB que Mateo me había dado. Recordaba perfectamente haberlo escondido en lo más profundo de un cajón. No lo sé, respondió mi padre con calma. Es la primera vez que lo veo. Se encontró en el estudio del profesor Ferrer. En ese momento, mi madre intervino. Ah, ese es el USB que uso para hacer copias de seguridad de los historiales de mis pacientes. Me lo dieron en el hospital. El oficial miró el pendrive con recelo. Necesitamos examinar esto. Me lo llevo. Pero contiene información personal de pacientes, dijo mi madre, nerviosa. La seguridad nacional es lo primero. Cuando los oficiales se fueron, nos quedamos en silencio un largo rato. ¿Qué había en ese USB? Preguntó mi padre en voz baja. Tesis de científicos españoles, respondió Mateo entre sollozos. El rostro de mi padre palideció. Todos. Hagan las maletas. Nos vamos ahora mismo. Zacarías, exclamó mi madre, atónita. No hay tiempo. Si comprueban el contenido, todo habrá terminado. Justo en ese momento, sonó el timbre. Todos nos quedamos helados. Profesor Ferrer, ¿por qué volvían tan rápido? Mi padre abrió la puerta. Era el mismo comandante, pero su expresión había cambiado. Hemos comprobado el contenido del USB, dijo. Afortunadamente, eran realmente historiales médicos. Todos respiramos aliviados, pero sus siguientes palabras nos volvieron a poner en tensión. Sin embargo, hay algo extraño. La fecha de creación de los archivos es de esta tarde. Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación. Imposible, murmuró mi madre. Parece que están ocultando algo. En ese momento, Mateo dio un paso al frente. Fui yo. ¿Qué? Quería copiar los documentos de investigación de mi hermana, pero accidentalmente sobreescribí los archivos de mamá. Por eso, la fecha es nueva. El oficial miró fijamente a Mateo. ¿Un chico de 15 años, usando un USB securizado? Estudio en la escuela para superdotados en ciencias de la computación. Puedo hacer ese tipo de cosas. Fue un momento de máxima tensión. Pero finalmente, el oficial asintió. La próxima vez, ten más cuidado. Violar las normas de seguridad es un delito grave. Después de que se fuera, mi padre abrazó a Mateo con fuerza. Bien hecho, hijo. Pero había sido un momento realmente peligroso. Entonces, ¿dónde está el contenido del USB? Pregunté. Mateo sonrió. Hermana, ¿crees que soy tonto? Por supuesto, hice una copia de seguridad por separado en la nube. ¿La nube? Yo solo sé de física. Es un espacio de almacenamiento en Internet, fuera de la red de seguridad de Irán. Esa noche, hubo una reunión familiar. Mi padre empezó. Quizás ya no podamos seguir ocultándolo. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Sofía, Mateo, lo que habéis visto es la verdad. Estamos realmente atrasados. No. Más bien, vivimos en una mentira. Mi madre rompió a llorar. Perdonadme por haberos criado en un lugar como este. Mamá, ¿qué dices? Mi padre miró por la ventana y dijo: el año pasado, cuando asistí a una conferencia en Estambul, me reuní con científicos españoles. Me quedé impactado con su investigación. Nos llevan al menos 20 años de ventaja. Entonces, ¿todo lo que hemos aprendido es una mentira? No es una mentira, pero es solo una parte de la verdad. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Mateo. Mi padre se volvió hacia nosotros. El Foro de Lisboa podría ser una oportunidad, pero justo en ese momento, el timbre volvió a sonar. Esta vez era el jefe de la comunidad de vecinos, profesor Ferrer. Mañana por la mañana la Guardia Revolucionaria le invita a charlar. ¿Sobre qué? Dijeron que reconsiderarían su asistencia al Foro de Lisboa. Cuando la puerta se cerró, nos miramos unos a otros. Ha comenzado, murmuró mi padre. En ese momento no entendí el significado de esas palabras, pero sentí vagamente que el momento que cambiaría el destino de nuestra familia se acercaba. A la mañana siguiente, mi padre salió de casa más temprano de lo habitual. Era el día de su encuentro con la Guardia Revolucionaria.
Esperamos su regreso con ansiedad. Mamá, ¿papá estará bien?, preguntó Mateo, preocupado. No te preocupes, tu padre es un hombre sabio, respondió mi madre, pero sus manos no dejaban de jugar con su taza de té. Mi padre no volvió hasta el mediodía. Sorprendentemente, su rostro era alegre. Mi asistencia al Foro de Lisboa ha sido aprobada. ¿De verdad?, pregunté asombrada. Sí, e incluso han dicho que toda la familia debería ir para celebrar los logros de Sofía. Algo era muy extraño. La Guardia Revolucionaria no podía ser tan generosa. Esa noche, mi padre puso la televisión a todo volumen y nos reunió. Escuchad con atención. En nuestra casa hay al menos 6 micrófonos ocultos. Todos contuvimos la respiración. ¿Cómo lo sabes?, susurró Mateo. Hoy en la oficina de seguridad me lo insinuaron. Nos están poniendo a prueba. Mi padre señaló al techo y continuó. Salón, dormitorios, teléfono, incluso podría haber en el baño. Así que, a partir de ahora, tenemos que representar una obra de teatro perfecta. ¿Una obra de teatro?, pregunté. Sí. Por fuera, una familia de científicos leales. Mi padre se detuvo y escribió algo en un trozo de papel. Pero por dentro, gente preparándose para escapar. Nos quedamos sin habla al leer esas palabras. Mi padre quemó rápidamente el papel. A partir de hoy, todas las conversaciones importantes serán en la calle. En casa, solo, palabras de lealtad. Así comenzó la extraña doble vida de nuestra familia. Cada mañana, gritábamos, «Líder supremo, hoy volveremos a dedicarnos en cuerpo y alma a la investigación científica. Mamá, hoy estudiaré las enseñanzas del líder». Era una actuación perfecta para los micrófonos, pero los paseos nocturnos eran diferentes. Caminando por la orilla del río Karun, mi padre explicó el plan real. Llevo 5 años preparando esto. ¿5 años? Incluso mi madre estaba sorprendida. Cada vez que iba a un congreso en el extranjero, desviaba una pequeña parte de los fondos de investigación. Tengo $20,000 en un banco suizo. Con ese dinero, también he conseguido el contacto de un intermediario. ¿Actuaremos en Lisboa?, preguntó Mateo. ¿Vamos a escapar todos juntos? No, nos descubrirían de inmediato. Cada uno tomará un camino diferente. El plan era sofisticado. Mi padre se separaría durante el congreso. Mi madre y yo cruzaríamos la frontera por 2 pasos distintos. Y tú, Mateo, te quedarás en Teherán. ¿Qué? Todos nos quedamos atónitos. Tienes que quedarte aquí para interferir en sus sistemas. Solo así los demás podrán escapar de forma segura. No puede ser, Mateo estará en peligro, protesté. No te preocupes, he creado una puerta trasera. Puedo aguantar 72 horas. De vuelta en casa, reanudamos nuestra actuación. Sofía, ¿cómo va tu presentación para Lisboa? Lista, padre. Presentaré un logro que sin duda complacerá al líder. Mientras decíamos estas palabras, intercambiábamos otras señales con la mirada. Unos días después, mi madre hizo una propuesta especial. ¿Qué tal si nos hacemos una foto de familia como recuerdo? Nos hicimos la foto en un gran estudio del centro de Teherán. Quizás sea la última vez, murmuró mi padre. Mateo dijo de repente, de ninguna manera, nos haremos otra en un lugar libre. El fotógrafo disparó. Nadie podía conocer el secreto que se escondía tras las sonrisas de los 4. Pero una semana después, ocurrió un suceso impactante. Profesor Ferrer, toda su familia está invitada a una cena especial. Esa cena especial era una fiesta organizada por el propio líder supremo para las familias de los científicos. Era 3 días antes de nuestra partida a Lisboa, el peor momento posible. Esa noche, frente a los micrófonos, fingimos alegría. El líder todavía se acuerda de nuestra familia. ¡Qué gran honor! Pero reunidos en el baño, hablamos de otra cosa. Papá, podría ser una trampa, dije preocupada, pero no podemos negarnos a ir, suspiró mi madre. Al contrario, es una oportunidad, dijo Mateo. Si mostramos una lealtad absoluta, dejarán de sospechar. El día de la cena del destino llegó.
Nos pusimos nuestras mejores galas y fuimos al Palacio de Golestán. ¿Ha llegado la familia del profesor Ferrer? El líder supremo nos recibió en persona. He oído que Sofía ha vuelto a hacer un gran descubrimiento. Sí, líder. Esta vez hemos logrado un avance en la tecnología de control del plasma. Mientras yo explicaba con entusiasmo, el líder supremo sonreía satisfecho. Realmente sois mi familia más querida. Espero grandes resultados en Lisboa. Miró a Mateo y le preguntó: he oído que eres un hacker genial. En absoluto, líder. Solo intento aprender para servir a la patria. Humilde, me gusta eso. Durante toda la velada, interpretamos a la perfección el papel de familia leal. Cuando sirvieron el postre, el líder supremo dijo con doble sentido: en el extranjero habrá muchas tentaciones, pero nuestra familia, por supuesto, nunca vacilará, ¿verdad? Por supuesto que no, líder, respondió mi padre con firmeza. Nunca olvidaremos su gracia. La cena terminó. En el coche de vuelta a casa, estábamos todos agotados. Faltaban 3 días para Lisboa, y allí nuestra familia podría separarse para siempre. Pero por la libertad, estábamos dispuestos a afrontar cualquier peligro. 2 días antes de partir hacia Lisboa, realicé mi último experimento en el instituto. Esta vez, había una razón especial. Sistematicé todos los datos para que mis colegas más jóvenes pudieran continuar la investigación cuando yo ya no estuviera. Señorita Sofía, la temperatura del plasma ha superado los 100 millones de grados, gritó mi asistente, eufórico. Era el récord más alto en la historia de Irán. Tranquilo, el problema sigue siendo el tiempo de confinamiento, respondí con calma, pero sentía una amarga punzada en el corazón. Nadie sabía que ese momento sería mi último experimento. En ese instante, el jefe de seguridad del instituto entró. Investigadora Sofía, necesitamos hacer una última revisión de los materiales para su presentación en Lisboa. Sí, está todo listo. En la sala de reuniones, examinaron mi presentación minuciosamente. No buscaban errores científicos, sino problemas ideológicos. Esta parte parece enfatizar demasiado la importancia de la cooperación internacional. Mencionaré primero el desarrollo autosuficiente de nuestro país y presentaré la cooperación solo como un factor complementario. Bien. ¿Y cuando te encuentres con los científicos españoles? Naturalmente, debes mostrar nuestra superioridad. El jefe asintió satisfecho. Esa noche, en casa, tuvimos nuestra última cena familiar. Parecía una cena normal, pero todos sabíamos que quizás nunca volveríamos a estar reunidos así. Sofía, en Lisboa hace frío. Asegúrate de llevar ropa de abrigo, me recordó mi madre, como de costumbre. Sí, mamá, no te preocupes. Después de cenar, Mateo entró en mi habitación. Hermana, toma esto. Era un pequeño pendrive. ¿Qué es? Un programa que he escrito yo mismo. Una aplicación de comunicación segura y encriptada para usar en Portugal y España. Mateo. Y esta es mi obra maestra. Mateo abrió su portátil. Una bomba de tiempo que he instalado en el sistema de gestión de inmigración de Irán. Cuando envíe la señal, el sistema quedará paralizado durante 72 horas. Es demasiado peligroso. Y si te descubren, no te preocupes. También he preparado mi propia vía de escape. Esa noche, mis padres también se prepararon para la despedida a su manera. Mi padre organizó sus notas de investigación, y mi madre completó los historiales de sus pacientes. A las 3 de la madrugada, nos reunimos en secreto en la azotea. La noche de Teherán estaba sumida en la oscuridad. ¿Todos recuerdan el método de contacto de emergencia?, comprobó mi padre. Restaurante El Pescador en Estambul, respondimos al unísono. Si uno de nosotros falla, los demás deben seguir adelante, dijo mi madre con firmeza. Hagamos una promesa. La mañana de la partida, recitamos el juramento de lealtad, más alto que nunca. Líder supremo, vamos a Lisboa para enaltecer el prestigio de la patria. Era nuestra última actuación para los micrófonos. De camino al aeropuerto, Mateo se quejó de repente de un dolor de estómago. Necesito ir al hospital, gemía. Pero el vuelo está a punto de salir. Se preocupó mi madre.
No pasa nada. Padre y hermana, id vosotros primero. Mamá y yo tomaremos el siguiente vuelo. Todo iba según lo planeado. Nos separamos deliberadamente. En el aeropuerto, mi padre y yo embarcamos en el vuelo a Lisboa. Profesor Ferrer, un oficial de seguridad, volaba con nosotros. Era algo que ya esperábamos. Sí, su hija parece un poco nerviosa. Cuando el avión despegó, miré por la ventanilla a Teherán, que se hacía cada vez más pequeña. Adiós mi patria, mi prisión, dije en silencio. Al aterrizar en el aeropuerto de Lisboa, personal de la embajada iraní ya nos esperaba. Profesor Ferrer, le llevaremos al hotel. Gracias. Pero en mi cabeza, el plan de huida estaba claramente trazado. A las 3 de la tarde del segundo día de la conferencia. Esa era nuestra oportunidad. Tras dejar el equipaje en el hotel, mi padre y yo fuimos a inspeccionar el lugar de la conferencia. Sofía, fíjate en la ubicación de esa salida de emergencia, dijo mi padre. Sí, padre. Pero en el vestíbulo del Congreso nos encontramos con alguien inesperado. Sofía, me di la vuelta. Era aquel estudiante español que había conocido en el Congreso del año pasado, un doctorando de la Universidad Complutense de Madrid llamado Javier García. Ah, hola. ¿Tú también presentas este año? Tu ponencia del año pasado fue muy impresionante. El oficial de seguridad observaba nuestra conversación. Había que tener cuidado. Sí. Esta vez he preparado una investigación más avanzada. Tengo muchas ganas de escucharla. Ah, si tienes la oportunidad, me entregó su tarjeta. ¿Te gustaría visitar nuestro laboratorio alguna vez? Gracias, pero no puedo abandonar mi patria, dije deliberadamente en voz alta. El oficial de seguridad asintió satisfecho. Esa noche, en la habitación del hotel, mi padre y yo repasamos el plan por última vez. Por supuesto, con la televisión al máximo volumen. Mañana llegarán tu madre y Mateo. Pasado mañana, actuaremos según el plan. Entendido, padre. Pero al día siguiente, llegó una noticia impactante. Profesor, hay noticias de Teherán. Un empleado de la embajada llegó con cara seria. El hermano de su hija ha tenido que ser operado de apendicitis de urgencia, por lo que su esposa no podrá venir con él. ¿Qué? Mi padre se levantó de un salto, atónito. Mi corazón se hundió. ¿Habría sido descubierto el plan? La operación ha sido un éxito. En cuanto el niño se recupere, vendrán de inmediato. Mi padre y yo intercambiamos una mirada. Podría ser una señal de Mateo, pero también podría ser una emergencia real. Esa noche, saqué el USB que Mateo me había dado. Al ejecutar la aplicación encriptada, había un mensaje. Según lo planeado, las 72 horas han comenzado. Era Mateo. Realmente había activado el sistema. Ya no había vuelta atrás. Mañana era el día que decidiría el destino de nuestra familia. En la cena de bienvenida de la primera noche del Congreso, interpreté mi último papel. Es asombroso el desarrollo de la tecnología de fusión en Irán, admiró un científico chino. Esto es solo el principio. Bajo el liderazgo del líder supremo, lograremos éxitos aún mayores. Pero por dentro, yo contaba hacia atrás. Quedaban 24 horas. Y sería libre. La mañana del segundo día de la conferencia, me desperté más temprano de lo habitual. Hoy era el día de la presentación más importante de mi vida. Y la última escena. Sofía, ¿estás lista? Mi padre llamó a la puerta. Sí, padre. Pero ambos sabíamos que hoy no nos preparábamos para una presentación, sino para una fuga. Cuando bajamos a desayunar, el oficial de seguridad ya nos esperaba. Investigadora Sofía, espero con ansia su presentación de hoy. El honor de la patria depende de ella. Haré todo lo posible. En el taxi hacia el centro de congresos, mi padre me apretó la mano. Fue un aliento sin palabras. A las 10 de la mañana, finalmente llegó mi turno. Me paré frente a más de 500 científicos de todo el mundo. Hola, soy Sofía Ferrer, del Instituto de Investigación de Fusión Termonuclear de la República Islámica de Irán. Cuando empecé, toda la sala me escuchó atentamente. El material que había preparado era verdaderamente revolucionario.
Era un nuevo modelo matemático para el control del plasma. Con esta ecuación, podemos aumentar el tiempo de confinamiento del plasma 5 veces en comparación con los índices anteriores. Desde el público, se oyeron murmullos de admiración, especialmente de los científicos estadounidenses y japoneses. Tomaban notas con avidez. Cuando la presentación terminó, las preguntas llovieron. Un logro increíble. ¿Tiene planes de cooperación científica internacional? Este era el momento. La pregunta que había estado esperando. Siempre estamos abiertos. Creemos que la ciencia no tiene fronteras. El rostro del oficial de seguridad se endureció, pero ya era demasiado tarde. Toda la sala aplaudió y me entregaron muchas tarjetas de visita. Durante la pausa para el almuerzo, mi padre y yo nos encontramos en el baño. A las 3 de la tarde. Según el plan, susurró mi padre. Y mamá y Mateo. Están actuando por su cuenta. Debemos confiar. La sesión de la tarde comenzó. Me senté deliberadamente en la última fila. A las 2:45, me levanté en silencio, fingiendo ir al baño, y salí al pasillo. Pero el oficial de seguridad me siguió. ¿A dónde vas? Al baño. Te acompaño. Mi corazón latía con fuerza, pero caminé con calma. Mientras él le esperaba en la puerta del baño, saqué el USB que Mateo me había dado. En la ventana del baño había una cuerda preparada. Mi padre la había colocado la noche anterior. Exactamente a las 3, abrí la ventana y salté. Era solo un segundo piso, así que no era muy alto. Investigadora, investigadora. El grito del oficial de seguridad resonó a mi espalda, pero yo solo corrí como una loca. Salí del edificio por una salida de emergencia que ya habíamos localizado. Paré un taxi y grité, «A la estación de autobuses de Sete Ríos, rápido». El conductor me miró extrañado, pero cuando le puse 20 euros en la mano, arrancó de inmediato. Justo en ese momento, sonó el teléfono. Era mi padre. «Yo también he salido. Actúa según el plan. Cada uno por su cuenta». «Sí, padre. Cuídate». En la estación, encontré un billete de autobús a Badajoz, ya reservado. El billete estaba hecho con un pasaporte falso que Mateo había hackeado y creado. Justo cuando subí al autobús, oí sirenas de policía a lo lejos. Parecía que ya se había emitido una orden de búsqueda. «Mateo, ¿está funcionando tu sistema?» En ese momento, en Teherán, Mateo estaba en una sala de ordenadores subterránea de la Guardia Revolucionaria. «Camarada Mateo, ¿ha terminado la revisión del sistema?» «Sí, no hay ninguna anomalía». Pero Mateo ya había completado todos los preparativos. El sistema de gestión de inmigración, la red de búsqueda, incluso la red de comunicaciones de la Guardia Revolucionaria. El malware que había implantado estaba a punto de activarse. Mientras tanto, mi madre estaba en un hospital en una zona fronteriza, cerca de la frontera con Turquía. «Doctora Ferrer, si ha terminado de visitar a los pacientes puede irse». «Gracias, pero quiero revisar el almacén de medicinas antes de irme». Mi madre fingió ir al almacén, pero en realidad se escabulló por la puerta trasera del hospital. Un intermediario con el que ya había contactado la esperaba en una camioneta. Mi padre, en ese momento, estaba en un congreso científico en una ciudad fronteriza. «Profesor Ferrer, ¿ha oído algo de Lisboa?», le preguntó un colega. «¿Qué noticia?». «Dicen que su hija ha desaparecido del congreso». Mi padre fingió estar sorprendido. «¿Qué? Imposible. Fue una actuación perfecta». En realidad, mi padre también estaba listo para escapar. En el autobús hacia España, revisé un mensaje de Mateo. «Quedan 59 horas. El sistema comienza a fallar». La red informática de Irán realmente empezó a tener problemas. Pero de repente, el autobús se detuvo. Un agente de la Guardia Nacional Civil subió y comenzó a revisar la documentación. «Por favor, su pasaporte». Le entregué temblando el pasaporte falso. El agente lo miró con atención. Mi corazón parecía que iba a salirse del pecho. «Carmen García, ¿qué hacía en Lisboa?» «Asistí a un congreso científico». «¿Es usted estudiante?» «Sí, doctoranda en la Universidad de Sevilla». Afortunadamente,
La información falsa creada por Mateo era perfecta y pasó la inspección. El agente me devolvió el pasaporte y se fue. Pero era demasiado pronto para relajarse. Mirando por la ventana, vi a la policía esperando en la siguiente parada. Esto no había hecho más que empezar. La cuenta atrás de 96 horas continuaba. En 59 horas, el programa de Mateo terminaría. Y antes de eso, toda nuestra familia tenía que llegar a un lugar seguro. Lo lograríamos. El autobús volvió a ponerse en marcha, y yo miré el paisaje infinito por la ventana. Era el comienzo de un largo viaje hacia la libertad. Al llegar a Sevilla, salí inmediatamente de la estación y busqué una pequeña pensión que ya tenía reservada. Esperaba que el pasaporte falso siguiera siendo válido. En la habitación, abrí inmediatamente mi portátil y me conecté a la aplicación de comunicación encriptada creada por Mateo. «Hermana, ¿estás a salvo?» Era Mateo. Estábamos en comunicación en tiempo real. «Sí, estoy en Sevilla. ¿Tú sigues en Teherán?» «Estoy en la sala de servidores de la Guardia Revolucionaria. El sistema está reaccionando más rápido de lo que pensaba». «¿Qué quieres decir?» «El gobierno iraní ha emitido una orden de búsqueda internacional contra ti. También han solicitado la colaboración de la policía española y de los países vecinos. Pero el virus que implanté está funcionando, así que los datos se corrompen constantemente». De repente, en la pantalla, aparecieron complejas líneas de código. ¿Qué es esto? Seguimiento en tiempo real. El punto rojo es la policía buscándote. El punto verde eres tú. Mirar la pantalla era aterrador. Los puntos rojos se estaban concentrando alrededor de la estación de Santa Justa. «Sal de esa pensión ahora mismo. En 10 minutos llegará la policía». Recogí mis cosas a toda prisa, cogiendo solo el portátil, el pasaporte y el dinero en efectivo, y me escabullí por la puerta trasera. ¿A dónde voy ahora? Espera, estoy calculando una ruta a la estación de autobuses de Plaza de Armas. Desde allí, coge un autobús a Valencia. Seguí las instrucciones de Mateo. Quería coger un taxi, pero era demasiado peligroso. En su lugar alquilé una scooter. En ese momento, llegó un mensaje de mi madre. «He cruzado la frontera con Turquía. Me he reunido con el intermediario. Sofía, ten mucho cuidado». Afortunadamente, mi madre había cruzado a salvo, pero todavía no había noticias de mi padre. Aunque preocupada, tenía que seguir moviéndome. Cuando llegué a la estación de Plaza de Armas, Mateo envió un mensaje urgente. «Hermana, problema. La policía española ha activado el sistema de reconocimiento facial. Ponte una mascarilla y gafas de sol». Entré corriendo en una tienda cercana y compré una mascarilla y una gorra. Pero al comprar el billete, surgió otro problema. Había que presentar el DNI. «Mateo, los papeles falsos siguen sirviendo. Espera, déjame comprobarlo». Un momento después, Mateo respondió. «No, ya está en la lista negra. Hay que encontrar otra forma». En ese momento, vi a una anciana luchando con unas bolsas pesadas. «Señora, déjeme que la ayude». «Oh, gracias. Qué amable eres, hija. Voy a Valencia, y estas maletas pesan demasiado». Una idea se me ocurrió. «Señora, yo le llevo el equipaje. Podría comprarme un billete junto con el suyo. Me he dejado el DNI en casa». «Claro que sí, ¿cómo no? Qué juventud más atenta». Gracias a la anciana, pude comprar el billete sin problemas. En el autobús, Mateo volvió a contactarme. «Hermana, he introducido información falsa en el sistema policial, diciendo que has ido en dirección contraria, hacia Huelva». «¿Cómo?» «He creado un video deepfake tuyo y lo he insertado en las grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación de autobuses de Huelva. Eso nos dará al menos 3 horas». Una vez más, me di cuenta de que mi hermano era un verdadero genio. En ese momento, por fin llegó un mensaje de mi padre. «He cruzado la frontera con Pakistán. Voy de camino a Karachi. Todo según el plan». Toda la familia había cruzado las fronteras a salvo, pero esto era solo el principio. Mateo envió un mensaje preocupante. «Hermana, malas noticias.
El equipo de hackers de Irán ha empezado a analizar mi código más rápido de lo previsto. ¿Qué hacemos? No pasa nada, he creado un montón de servidores señuelo. Mientras persiguen fantasmas, puedo ganar tiempo, pero la voz de Mateo también sonaba tensa. Y hermana, en 48 horas, mi programa se autodestruirá. Antes de eso, todos tenéis que llegar a un lugar seguro. Cuando el autobús llegó a Valencia, ya era de noche. Esperé en la estación las instrucciones de Mateo. Ve a la cafetería que hay frente a la salida número 3 de la estación del norte. Allí habrá alguien de los nuestros. ¿De los nuestros? Sí, un expatriado iraní que vive allí. Padre contactó con él hace tiempo. En la cafetería, un hombre de mediana edad se me acercó. Tú eres Sofía, te estaba esperando. Sí, gracias. Rápido, te llevaré a un lugar seguro en mi coche. En el coche, me comuniqué constantemente con Mateo. Hermana, en la Guardia Revolucionaria ahora mismo reina el caos. La red está completamente paralizada. Gracias a eso, no pueden rastrear a mamá y papá. ¿Y tú cuándo vas a salir? Dentro de 36 horas. Tengo que crear interferencias hasta el último minuto para que todos podáis escapar. Se me saltaron las lágrimas. Un hermano de 15 años arriesgando su vida por su familia. Cuando llegamos al lugar seguro, había gente inesperada esperándome. Sofía era mi madre y también mi padre. Mamá, papá, nos abrazamos y lloramos. Pero la alegría fue breve. Una reunión sin Mateo no estaba completa. Tenemos que sacar a Mateo de allí, como sea, dijo mi padre con determinación. Justo en ese momento, una señal de alarma sonó en el portátil. Urgente. Los hackers iraníes han encontrado el servidor real. El sistema empieza a colapsar. Puedo aguantar como máximo 24 horas más. El tiempo se agotaba. Para salvar a Mateo y poner a todos a salvo, solo teníamos 24 horas. La guerra digital había entrado en su fase final. Tras el breve reencuentro en el piso franco, tuvimos que volver a separarnos. Para evitar el rastro de las autoridades, no podíamos movernos juntos. Tenemos que empezar la operación de rescate de Mateo, dijo mi padre, desplegando un mapa. ¿En 24 horas? Preguntó mi madre, preocupada. Según las coordenadas que envía Mateo, ya ha salido de Teherán y se dirige al este, hacia la frontera con Afganistán. Nos reuniremos allí. En ese momento, llegó un mensaje de voz de Mateo. De fondo se oían pasos apresurados. Hermana, estoy en un pueblo cerca de la frontera. He cogido un autobús nocturno. La Guardia Revolucionaria llegó 5 minutos tarde. El sistema aguantará unas 18 horas más. Mateo, ten cuidado, grité al micrófono. No te preocupes, he preparado otra cosa. ¿Dónde estáis? Estamos cerca de Valencia. Ahora, nos dirigiremos a la frontera. Mi padre explicó el plan. Sofía y tu madre irán a la frontera con Francia, por los Pirineos. Esperad allí. Yo iré a buscar a Mateo. Es demasiado peligroso, protestó mi madre. Tengo que ir yo. Conozco mejor el terreno fronterizo. Tuvimos que despedirnos de nuevo. Esta vez, esperaba de verdad que fuera la última. Mi madre y yo subimos al coche conducido por el intermediario en dirección a la frontera con Francia. El control fronterizo es muy estricto últimamente, especialmente por la noche, nos advirtió. Lo sé, pero no tenemos tiempo. En el coche, comprobaba constantemente el estado de Mateo. Enviaba su ubicación en tiempo real. He llegado a un pueblo cerca de la frontera, esperando al guía. Hay muchos agentes de seguridad de paisano por aquí. Ten cuidado. He preparado una trampa, como me enseñaste. Mientras tanto, mi padre también se dirigía a la frontera afgana. A las 3 de la madrugada, llegamos a un refugio cerca de la frontera franco-española. Allí, nos encontramos con otra familia de refugiados. Nosotros también planeamos cruzar esta noche, dijo una joven pareja. ¿También tenéis un hijo pequeño? Se sorprendió mi madre. Sí, tiene 5 años. Queremos encontrar la libertad para él antes de que crezca. Todos compartíamos el mismo sueño, un anhelo ardiente de libertad. En ese momento, llegó un mensaje urgente de Mateo. Hermana, problema.
La Guardia Revolucionaria ha rastreado mi ruta, han dado la alerta en el paso fronterizo. ¿Qué hacemos? Tengo que cambiar de ruta. Iré hacia la frontera con Pakistán. Padre ya ha sido informado. Él también ha cambiado de dirección. Llegará antes para prepararlo todo. A las 4 de la madrugada, llegó el momento de cruzar. «Seguidme en silencio», susurró el guía. El río que separaba los dos países era más ancho de lo que pensaba. El agua a finales de noviembre estaba helada. Este es el punto menos profundo, pero el agua nos llegaba hasta la cintura. Envolvemos la ropa en bolsas de plástico y la levantamos sobre nuestras cabezas. En el momento en que entré en el agua, sentí que todo mi cuerpo se paralizaba. «Mamá, ¿estás bien?», le apreté la mano. «Sí, no te preocupes». Pero la mano de mi madre estaba como el hielo. Cuando íbamos por la mitad del río, de repente, se encendió una linterna. «¿Quién anda ahí?». Era la patrulla fronteriza. «¡Corred!», gritó el guía. Cruzamos el río desesperadamente. Sonaron disparos, pero no podíamos detenernos. El padre que llevaba al niño de 5 años cayó. «¡Llévense a mi hijo!», gritó. Mi madre y yo cogimos al niño y corrimos. Al poner un pie en tierra firme, mis piernas flaquearon, pero era demasiado pronto para relajarse. Aquí tampoco es seguro. Rápido. Tuvimos que caminar otros 30 minutos, empapados, temblando de frío. En ese momento, un mensaje de Mateo. «Hermana, he llegado al punto de encuentro, pero no veo a papá». A pesar de la preocupación, había una noticia esperanzadora. Quedan 8 horas para el colapso total del sistema. Teníamos que reunirnos antes de eso. Cuando por fin llegamos a un lugar seguro, llamó mi padre. «He encontrado a Mateo. Ahora lo estoy llevando a la frontera». «¿De verdad? ¿Está bien?». «Sí, pero la seguridad es muy estricta. El plan original probablemente no funcione». En ese momento, Mateo cogió el teléfono. «Hermana, estoy bien, pero la situación aquí no es buena. Hay que encontrar otra forma». «¿Qué forma?». «He preparado otra cosa. Un tipo de virus implantado en la red de comunicaciones de los guardias fronterizos. Puede paralizar la red durante 10 minutos. ¿Será suficiente?». «Tiene que serlo. No hay otra opción». A las 5:30 de la mañana, comenzó el último ciberataque de Mateo. «¡Ahora!», gritó. Mi padre y Mateo corrieron hacia la orilla del río en la oscuridad. Nosotros, desde el otro lado, agitábamos una linterna. «Por aquí». Los 10 minutos pasaron como una eternidad. Finalmente, aparecieron las siluetas de 2 personas. «Rápido, no hay tiempo», gritó Mateo sin aliento. Cuando solo quedaban unos metros, sonó una sirena de alarma. La red de comunicaciones se había restablecido. «¡Corre!». Mi padre empujó a Mateo hacia adelante. Sonaron disparos, pero ambos lograron pisar tierra firme, a salvo. «Mateo». Abracé a mi hermano pequeño con todas mis fuerzas. «Hermana, ¿de verdad que lo hemos conseguido?». El genio hacker de 15 años, cubierto de barro pero con una sonrisa radiante. «¿Y el sistema?», preguntó mi padre. «En 5 horas se restablecerá por completo. Para entonces, estaremos muy lejos». Por fin, los 4 miembros de nuestra familia estábamos reunidos. Ni las gélidas aguas del río fronterizo, ni los disparos pudieron detenernos. Ahora, solo quedaba el último tramo, hacia la verdadera libertad. Después de cruzar la frontera, nuestra familia tuvo que adentrarse inmediatamente en el interior del país. Un intermediario especializado en ayudar a refugiados nos recogió en una vieja furgoneta. «Ahora es cuando empieza lo de verdad», dijo. «Tanto la policía como la Guardia Revolucionaria iraní os están buscando». En la furgoneta, además de nuestra familia, había otros 6 refugiados, todos con el mismo sueño. 8 horas de coche, luego 2 días de tren hasta Madrid, y desde allí, un vuelo a Barcelona, explicó el intermediario la ruta. Mateo abrió su portátil. «Quedan 3 horas para que el sistema se recupere por completo. Después, todos nuestros movimientos serán rastreados». «No pasa nada», mi padre le dio una palmada en el hombro a Mateo. «El tiempo que nos has conseguido es más que suficiente, pero en el primer control ya tuvimos problemas».
Alto al vehículo. Era la policía. Contuvimos la respiración. Inspección de la carga. Todos fuera. El intermediario discretamente deslizó un sobre, pero el policía negó con la cabeza. Últimamente hay muchos refugiados. Órdenes de arriba de revisar la documentación de todo el mundo. Fingimos ser locales, pero nuestro acento y comportamiento podrían delatarnos. En ese momento, Mateo se desplomó de repente. ¡Ay, mi estómago, qué dolor! Mateo. Mi madre corrió a su lado, aterrorizada. Mateo se retorcía en el suelo, gimiendo. Era difícil saber si estaba actuando o si era real. «Al hospital, hay que llevarlo al hospital», grité en español. Los policías estaban desconcertados. Podría ser apendicitis. Si no nos damos prisa, será peligroso. Mi madre usó su experiencia como médico para dar un diagnóstico falso. Pues vayan rápido. El hospital está en la ciudad más cercana. Subimos apresuradamente al vehículo y pasamos el control, sin problemas. «Mateo, ¿estás bien?» «Jeje, ¿qué tal actúo?» Este chico no era solo un genio de la informática. Al llegar a la ciudad, nos dirigimos a la estación de tren, pero frente a la estación había policías. «El control de documentación se ha intensificado», dijo el intermediario, preocupado. «Hay que encontrar otra forma». En ese momento, mi padre tomó una decisión. Nos separamos. «¿Otra vez?», dije, angustiada. «Cada uno por un camino. Nos vemos en Madrid. Esta es la última vez, lo prometo». Nos dividimos en dos grupos. Mis padres tomarían un autobús, y Mateo y yo, el tren. Andén número 3, estación de Atocha. Pasado mañana, a las 6 de la tarde, mi padre fijó el punto de encuentro. Antes de separarnos, mi madre nos abrazó con fuerza. «Cuidaos mucho, tenemos que volver a vernos». Mateo y yo fingimos ser hermanos universitarios. Afortunadamente, los jóvenes eran menos sometidos a controles estrictos. Comenzó un viaje de 36 horas en tren. «Hermana, ¿estamos a salvo ahora?», preguntó Mateo, en voz baja. «Todavía no. Hasta que no lleguemos a Madrid». En el tren hubo varias inspecciones, pero las pasamos sin problemas mintiendo y diciendo que éramos estudiantes de la Universidad de Granada. Cuando llegamos a Madrid, no había nadie en el punto de encuentro. Y sí, la ansiedad crecía. 6:10, 6:20, 6:30. El tiempo pasaba. En ese momento, a lo lejos, aparecieron dos figuras familiares. «Mamá, papá». Nos abrazamos de nuevo. El autobús se averió, por eso hemos llegado tarde. Seguro que estabais preocupados. Mucho. Ahora solo quedaba la última fase, presentarnos ante las autoridades. A las 4 de la madrugada, subimos a un coche con otros refugiados. En 8 horas llegaremos al centro. Allí nos presentaremos en el Ministerio del Interior. El viaje fue tenso, pero sin incidentes. Finalmente, nos paramos frente a un edificio. Somos refugiados políticos. Solicitamos asilo. Un funcionario nos hizo entrar. «Bienvenidos. Ahora estáis a salvo». El largo viaje había terminado. Desde Teherán, atravesando países enteros, cruzando ríos, escalando montañas. Finalmente, estábamos en el umbral de la libertad. «Mateo?» «Sí, hermana. Ahora es cuando todo empieza de verdad». En Madrid, en una oficina del Ministerio del Interior, por primera vez nos sentimos seguros. Un alto funcionario nos recibió calurosamente. «Han pasado por mucho. Ahora no se preocupen más». Pero los trámites eran complejos. Verificación de identidad, rellenar formularios, interrogatorios. ¿A qué se dedicaban en Irán? Respondimos con cautela. Investigadora de fusión termonuclear, biotecnóloga, profesor de física nuclear. Los ojos del funcionario se abrieron de par en par. ¿Qué talentos tan valiosos han llegado a nuestro país? El gobierno español les prestará una atención especial. Nos alojamos en un centro de protección durante una semana. Por primera vez, pudimos dormir en paz. «Hermana, esta paella», dijo Mateo, emocionado. «No es como en Teherán, ¿verdad?». «No, pero esta está más rica». En la televisión daban las noticias españolas. Prensa libre, diversidad de opiniones. Un mundo completamente nuevo. Pero al cuarto día,
ocurrió algo inesperado. Familia Ferrer. Un funcionario se acercó. Irán ha emitido una orden de búsqueda internacional contra ustedes por revelación de secretos de Estado. ¿Qué hemos revelado? Se desconcertó mi padre. No se preocupen, el gobierno español les protegerá. Al contrario, queremos trasladarles rápidamente a Barcelona para su asentamiento permanente. Se ha preparado un vuelo especial. Los refugiados normales esperaban meses. Nosotros, en solo una semana, obtuvimos permiso para volar. ¿Por qué recibimos este trato especial? Pregunté. Para ser sinceros, sus conocimientos y experiencia serán de gran ayuda para España. Especialmente usted, Sofía. Incluso en el avión, no podía creerlo. ¿De verdad estamos volando hacia una nueva vida? Estimados pasajeros, en 2 horas llegaremos al Aeropuerto Internacional de El Prat. Al escuchar el anuncio, nuestra familia se tomó de las manos. Mi madre finalmente rompió a llorar. Las nubes fuera de la ventana eran hermosas como un sueño. En ese momento, Mateo preguntó, «Hermana, cuando lleguemos, ¿qué es lo primero que quieres hacer?» Quiero investigar ciencia de verdad, libremente. Yo quiero entrar en globo. Jaja, todavía eres un estudiante. Hay excepciones para los genios. El tiempo pasó rápido. Estamos comenzando el aterrizaje. A medida que el avión descendía, las luces aparecieron por la ventana. ¿Eso es Barcelona?, exclamó Mateo, admirado. Un mar de luces que se extendía hasta el horizonte, incomparable con Teherán. A las 2 de la madrugada, el avión aterrizó en el aeropuerto de El Prat. Bienvenidos a España. Las palabras de la azafata nos hicieron llorar de nuevo. El momento más emotivo fue en el control de pasaportes. Propósito de su visita. Asilo. No. Hemos venido para convertirnos en ciudadanos españoles. El funcionario sonrió y selló los pasaportes. Bienvenidos. En la sala de llegadas, ya nos esperaba personal del ministerio. Dado que están bajo protección especial, les llevaremos a un lugar seguro. De camino a la ciudad, miramos a nuestro alrededor. ¿Qué edificios más altos? No paraba de admirar Mateo. ¿Por qué hay tantas luces? Una ciudad que no duerme, le expliqué. Cuando llegamos al centro de acogida, ya amanecía. Aquí participarán en un curso de integración de 12 semanas. Después de que nos asignaran una habitación y deshiciéramos las maletas, todavía no podía creerlo. Mamá, ¿de verdad estamos en España? Sí, hija. Ahora somos libres. La primera semana pasó en un estado de asombro. Democracia, economía de mercado, la sociedad española. Había tantas cosas nuevas. ¿La gente puede votar libremente? Se sorprendió mi padre. ¿Se puede criticar al presidente del gobierno sin que te arresten? Mateo no podía creerlo. Lo más impactante fue Internet. Se puede encontrar de todo, sin restricciones. Mateo era como un niño descubriendo un mundo nuevo. Hermana, en YouTube hay miles de clases de física gratis. Yo también estaba abrumada. Se pueden ver clases de la Complutense, de Stanford. Este es el mundo real. En la segunda semana, tuvo lugar un encuentro especial. La Universidad de Barcelona está muy interesada en ti. Te han ofrecido la admisión directa, sin examen. ¿De verdad? Y Mateo también puede matricularse en el Instituto de Bachillerato de Excelencia. Eran ofertas de ensueño. Un día, en el centro, me encontré con otra refugiada. Tú eres Sofía, qué sorpresa. Era Fátima, una compañera de instituto de Teherán. Fátima, ¿tú también estás aquí? Llegué el año pasado. Por fin estás aquí. Nos abrazamos y lloramos. ¿Quién iba a pensar que nos encontraríamos así? ¿Por qué nadie nos dijo que la libertad era tan maravillosa? Cuando el curso terminó, a nuestra familia se le asignó un pequeño apartamento. Esta es nuestra casa. Mateo corría feliz por las habitaciones, sin retratos que colgar, sin micrófonos. Esa noche, pedimos pizza para celebrarlo, por una España libre, por el nuevo comienzo de nuestra familia. Salud.
El paisaje nocturno de Barcelona desde la ventana era espléndido. Realmente lo habíamos conseguido. Superando todos los peligros y dificultades, habíamos encontrado la libertad. Ahora, la verdadera vida comenzaba. Tras completar el curso de integración, nuestra familia se mudó a un pequeño apartamento en Barcelona. Aunque solo tenía unos 70 metros cuadrados, era nuestro propio espacio de libertad. A partir de hoy este es nuestro hogar, dijo mi padre, metiendo la llave en la cerradura. ¡Guau! Hay agua caliente 24/7, exclamó Mateo, abriendo el grifo, maravillado. El primer fin de semana fuimos de compras al supermercado. ¿Todo esto se puede comer? Mi madre no daba crédito a sus ojos al ver la sección de frutas. Plátanos, naranjas, mangos. Cosas que en Irán solo comían los altos funcionarios, aquí se vendían en abundancia. ¿Podemos comprar lo que queramos?, pregunté. Si tienes dinero puedes comprarlo todo, sonrió la dependienta. Pagar con tarjeta en la caja también fue una novedad. ¿Se puede comprar sin dinero en efectivo? Cuando volvimos a casa para preparar la cena, mi madre rompió a llorar de repente. ¿Qué pasa, mamá? Estoy tan feliz. Una vida normal como esta parece un sueño. El lunes, fui a la entrevista en la Universidad de Barcelona. Sofía, cuéntanos tu experiencia de investigación en Irán. Investigué la fusión termonuclear, específicamente el control del plasma. Los profesores estaban asombrados y me hicieron muchas preguntas. Tener esa investigación a tu edad es increíble, pero había muchas limitaciones. Ahora quiero investigar libremente. Una semana después, recibí la carta de admisión. Hermana, te han aceptado. Mateo estaba más feliz que yo. Mateo también obtuvo resultados asombrosos en el examen de acceso al Instituto de Excelencia, con 15 años y esa habilidad de programación. ¿Dónde lo aprendiste? Soy autodidacta. Hackeando el sistema de seguridad de Irán, respondió Mateo con sinceridad. Los examinadores intentaron contener la risa. Mi padre fue admitido en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT, y mi madre empezó a prepararse para el examen de convalidación de su título de médico. Pero la adaptación no fue fácil. Una vez, intenté conseguir un trabajo a tiempo parcial en una tienda. Eres una refugiada de ese país. Lo siento, no tenemos vacantes. Fui rechazada en varios lugares. Los prejuicios contra los refugiados todavía existían. Hermana, ¿somos raros?, preguntó Mateo. En absoluto. El tiempo lo curará todo. En la universidad, al principio también fue difícil. Vienes de Irán. ¿Viste al líder supremo en persona? ¿Es verdad que allí comen insectos? Las preguntas curiosas a veces me herían, pero poco a poco encontré amigos que me trataban con sinceridad. Sofía, eres increíble. Escapar de un lugar así. Estudiemos juntas. Te enseñaré todo lo que no sepas. Mateo se convirtió en una estrella en su instituto. Mateo Ferrer ha vuelto a ganar el primer premio en la competición nacional de programación. Es un genio. He oído que Globo ya le ha ofrecido unas prácticas. Pero lo más difícil era la nostalgia por los que se quedaron atrás. Me pregunto cómo estará Fátima ahora, suspiraba yo. Los colegas del instituto. Mi padre dejaba la frase a medias. Sin embargo, vivíamos cada día con gratitud. Los fines de semana explorábamos nuevos lugares. ¡Guau! La Sagrada Familia está aquí. El barrio gótico es precioso. La primera vez que vio el mar en la Barceloneta, Mateo se emocionó. Hermana, el mar de verdad no tiene fin. Ahora nosotros también podemos ir a cualquier parte. 6 meses después, ocurrió un pequeño milagro. Sofía, tu artículo científico ha sido aceptado en un congreso internacional, me informó mi tutor. ¿De verdad? Sí. El modelo de control del plasma que propones es muy novedoso. Algo que en Irán ni me atrevía a soñar. Nuestra familia se fue adaptando, poco a poco, a la nueva vida. Mi padre era muy valorado en el instituto. Mi madre aprobó el examen y volvió a ejercer de médico. Vuelvo a ser doctora. Lo celebramos juntos. Una noche, toda la familia estaba reunida. Hijos,
¿Recordáis qué pasaba a estas horas el año pasado? Preguntó mi padre. Aquella noche gélida en que cruzamos el río, recordó mi madre. En ese momento, todo parecía tan incierto, añadí. Pero lo conseguimos, sonrió Mateo. Por la ventana, brillaban las luces de Barcelona. Ahora, un sinfín de oportunidades se abrían ante nosotros, un mundo donde podíamos soñar, desafiar y levantarnos tras el fracaso libremente. Esa era la libertad por la que habíamos arriesgado nuestras vidas. Epílogo. Ha pasado un año desde nuestra fuga. Continúo mi investigación sobre la fusión termonuclear en la Universidad de Barcelona, y la teoría de control del plasma que desarrollé en Irán empieza a llamar la atención internacional. La historia de nuestra familia también se ha dado a conocer, convirtiéndose en una fuente de inspiración para muchos sobre el valor de la libertad y el coraje. Mateo, aunque todavía es estudiante, ha puesto en marcha su propia startup, una plataforma de educación en TI para adolescentes refugiados como nosotros, para devolver la ayuda que recibimos. Mi padre dedica sus conocimientos al uso pacífico de la energía atómica, y la clínica de mi madre, que ofrece atención médica a refugiados iraníes, está a punto de inaugurarse. Nos hemos convertido en parte de la sociedad española, pero nunca olvidamos a los que se quedaron allí, a los que sueñan con la libertad pero no pueden irse. Esperamos que algún día ellos también puedan disfrutar de esta libertad. Y por ese día, hoy, nosotros seguimos viviendo una vida plena, viviendo nuestra verdadera vida, en una España libre.